Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Yo súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy. Como siempre, muchísimas gracias por sintonizar y por apoyar mi contenido. Para los que son nuevos por aquí, bienvenidos. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y para los que ya son de casa, un abrazo gigante. Hoy les traigo un vídeo que, créanme, estoy súper emocionada de compartir con ustedes. Es un vídeo especial, lleno de cariño, risas y por supuesto un poco de drama también. Ya saben que me encanta contarles sobre mi vida, mis aventuras, mis viajes y, obviamente, sobre mi relación con Kerem. Y hoy les traigo un vídeo que combina todo eso, el reencuentro íntimo de Hande y Kerem en Estados Unidos con la familia de Kerem. Sí, como lo oyen. Después de un tiempo, Kerem y yo tuvimos la oportunidad de viajar a Estados Unidos y, como pueden imaginar, el reencuentro con su familia fue algo realmente especial. Y por supuesto, les comparto todo. Desde la emoción del viaje hasta los momentos más íntimos y divertidos con su familia. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas y acompáñenme en esta aventura. Estoy segura de que les va a encantar. Bueno, para empezar, quiero contarles un poco sobre cómo se gestó este viaje. Llevábamos un tiempo queriendo visitar a la familia de Kerem, pero por diferentes razones, entre ellas compromisos de trabajo y otros asuntos, no habíamos tenido la oportunidad. Pero finalmente todo se alineó y decidimos planear este viaje. La emoción era palpable, tanto para nosotros como para la familia de Kerem. Imagínense, después de tanto tiempo por fin nos íbamos a reunir. Recuerdo que cada vez que Kerem mencionaba a su familia, sus ojos brillaban. Siempre me hablaba de sus padres, de sus hermanos y de la gran importancia que tienen en su vida. Y yo, por supuesto, sentía mucha curiosidad y ganas de conocerlos. Ya había hablado con ellos por videollamada en varias ocasiones, pero el anhelo de un encuentro en persona era inmenso. Los preparativos fueron un poco locos como siempre. Empaquetar, coordinar vuelos, hacer reservas. Un caos. Pero por suerte todo salió perfecto. Recuerdo que la primera semana nos dedicamos a elegir la ropa, un desastre. Kerem y yo tenemos estilos muy diferentes, así que encontrar un punto en común fue todo un desafío. Al final, optamos por looks cómodos y elegantes, porque queríamos causar una buena impresión. También tuvimos que preparar algunos regalos para la familia. Me encanta regalar. Recorrimos tiendas y tiendas buscando el regalo perfecto para cada uno. Para la madre de Kerem, una bufanda de seda preciosa que encontré en una boutique local, para su padre, un libro sobre su tema favorito, y para sus hermanos, unos pequeños detalles que sabía que les iban a gustar. El día del viaje, la ansiedad y la emoción me comían por dentro. Sabía que este viaje no sería solo un viaje, sino un momento especial, significativo para nosotros. Antes de salir de casa, Kerem me abrazó y me dijo: Hande, estoy tan emocionado de que conozcas a mi familia. Sé que los vas a querer tanto como yo. Y yo, con lágrimas en los ojos, le respondí: Kerem, yo también estoy muy emocionada. Estoy lista para conocerlos y compartir este momento contigo. El vuelo fue largo como todos los vuelos de larga distancia, pero la emoción de la llegada lo compensó todo. Aterrizamos en Los Ángeles y la verdad, desde que salimos del avión, me sentí como en una película. El sol, el ambiente, todo era diferente. La energía de Los Ángeles es increíble. Y por supuesto, la expectación de ver a la familia de Kerem, impresionante. Recuerdo que en el aeropuerto, mientras esperábamos el equipaje, Kerem no paraba de hablarme de ellos, de contándome anécdotas de su infancia, de cómo era su vida en Estados Unidos. Me pintaba un retrato de su familia lleno de amor, de unión y de momentos inolvidables. Eso solo aumentaba mi emoción y mis ganas de conocerlos. Cuando llegamos a casa de la familia de Kerem, la emoción era indescriptible. Verlos a todos reunidos con los brazos abiertos, fue algo que me tocó el corazón. Los abrazos, los besos, las lágrimas de alegría. Todo fue muy emotivo. Fue un momento mágico, lleno de amor y calidez. La casa era preciosa, una casa grande y acogedora, llena de fotos de familia y recuerdos. Y la energía que se respiraba allí era increíble. Todos sonreían, reían y hablaban a la vez. Un caos, pero un caos maravilloso.
La verdad es que la familia de Kerem es encantadora. Son personas increíbles, llenas de energía y con un gran corazón. Desde el primer momento, me hicieron sentir como parte de la familia. Me recibieron con los brazos abiertos, me trataron con mucho cariño y me hicieron sentir como en casa. Y yo, por supuesto, intenté dar lo mejor de mí, integrarme y disfrutar de cada momento. La madre de Kerem, una mujer maravillosa, me recibió con un abrazo cálido y un bienvenida, Han. Estamos tan felices de tenerte aquí. Su padre, un hombre muy amable y con una sonrisa contagiosa, me dio la mano y me dijo, por fin te conocemos en persona. Kerem nos habla mucho de ti. Y sus hermanos, dos chicos geniales, me dieron la bienvenida con una sonrisa y me hicieron sentir como una más desde el primer momento. Durante nuestra estancia, tuvimos la oportunidad de compartir muchos momentos especiales. Preparamos comidas juntos, reímos hasta que nos dolía la panza, jugamos, charlamos. Compartimos anécdotas, recuerdos y planes para el futuro. Me contaron historias de Kerem de cuando era niño, y me reí muchísimo. Me contaban sobre sus travesuras, sobre sus sueños, sobre sus logros. Y yo, por supuesto, compartí mis propias historias, mis sueños, mis aspiraciones. Fue una experiencia maravillosa, llena de aprendizaje y crecimiento. Uno de los momentos más especiales fue una cena especial que preparamos todos juntos. La madre de Kerem, que es una cocinera excepcional, nos guió en la preparación de un festín tradicional americano. Fue una experiencia increíble. Cada uno tenía una tarea asignada. Yo me encargué de cortar las verduras, Kerem de preparar la carne, sus hermanos de poner la mesa. Y por supuesto, hubo muchas risas y mucha complicidad. Durante la cena, nos sentamos todos a la mesa, y la conversación fluyó de manera natural. Hablamos sobre nuestras vidas, sobre nuestros sueños, sobre nuestras experiencias. La familia de Kerem me hizo muchas preguntas sobre mi carrera, sobre mis proyectos, sobre mi relación con Kerem. Y yo con gusto les conté todo. Fue un momento muy íntimo en el que pude conocerlos mejor, entender su forma de ser, sus valores. Y ellos por su parte pudieron conocerme a mí, saber quién soy, cuáles son mis sueños. Fue una conexión muy bonita. Sentí que me aceptaban por completo, que me valoraban y que estaban felices de que yo formara parte de la vida de Kerem. También tuvimos la oportunidad de visitar algunos lugares turísticos emblemáticos de Los Ángeles. Fuimos a Hollywood a ver el Paseo de la Fama, a visitar los estudios de cine. También fuimos a la playa, donde disfrutamos del sol, de la arena y del mar. Fue muy divertido verlos a todos juntos, disfrutando de cada momento. Fue muy bonito ver cómo se relacionaban, cómo se cuidaban, cómo se apoyaban. Me di cuenta de la importancia de la familia, del valor de los lazos familiares. Recuerdo que en una de las visitas a un parque temático, nos montamos en una montaña rusa. Fue una experiencia muy emocionante. Kerem y sus hermanos son muy aventureros, y a mí me encantan las emociones fuertes. La adrenalina se apoderó de nosotros, y gritamos como locos. Y por supuesto, no podía faltar la comida. ¡Ay, la comida! La verdad es que disfruté muchísimo de la comida casera, de los sabores auténticos, de las recetas familiares. Cada comida era una fiesta, una oportunidad para compartir, para reír, para disfrutar. Aprendí a preparar algunos platos típicos, y ya estoy lista para ponerlos en práctica. La madre de Kerem me enseñó a preparar un pastel de manzana delicioso, que es su especialidad. Y yo, por mi parte, les preparé algunos platos turcos que les encantaron. La comida fue un elemento clave en nuestra integración. Nos unió, nos hizo compartir momentos inolvidables y nos permitió descubrir nuevas culturas. Uno de los aspectos que más me gustó de esta experiencia fue la naturalidad con la que me integraron. No hubo presiones, no hubo juicios. Me aceptaron tal y como soy, con mis virtudes y mis defectos. Me sentí muy cómoda y muy feliz. Me sentí parte de algo grande, de algo especial. El ambiente en general era de mucho cariño, de mucho respeto, de mucha comprensión. La verdad es que me sentí muy afortunada de poder compartir esta experiencia con ellos. Y por supuesto con Kerem. Verlo feliz, rodeado de su familia, fue lo más bonito de todo. Ver la sonrisa en su rostro, escuchar su risa, me hizo sentir muy feliz. Por supuesto, como en toda familia,
también hubo momentos de pequeñas discusiones o desacuerdos, algo normal en cualquier familia. A veces las diferencias culturales y las diferentes personalidades generaban algunos roces. Pero en general, la convivencia fue excelente. Aprendimos a comunicarnos, a resolver los problemas juntos, a apoyarnos mutuamente. Y eso, para mí, es lo más importante. Recuerdo una pequeña discusión que tuvimos sobre un tema trivial. La madre de Kerem y yo teníamos diferentes puntos de vista sobre un asunto, y al principio, la tensión era evidente. Pero gracias a la intervención de Kerem, y a la disposición de ambas partes de escuchar y comprender, logramos resolver el problema. Aprendimos a respetar las opiniones de los demás, y a buscar soluciones que beneficiaran a todos. Además de todos estos momentos de alegría, también hubo tiempo para la reflexión. Tuvimos conversaciones profundas sobre la vida, el amor, el futuro. Me di cuenta de la importancia de valorar el tiempo, de aprovechar cada instante, de vivir plenamente. Y también me di cuenta de la suerte que tengo de estar con Kerem, de tener una relación tan bonita y especial. En una de esas conversaciones, Kerem me dijo: Ande, eres la persona que me hace más feliz en el mundo. Me siento muy afortunado de tenerte en mi vida. Y yo, con lágrimas en los ojos, le respondí: Kerem, tú también eres la persona que me hace más feliz. Gracias por estar siempre a mi lado. Y bueno, ya para ir cerrando este vídeo, quiero decirles que este viaje fue mucho más que un simple reencuentro familiar. Fue una experiencia transformadora, que me dejó muchas enseñanzas y me hizo crecer como persona. Me di cuenta de la importancia de la familia, del amor, del respeto, de la comunicación. Y también me di cuenta de lo importante que es disfrutar de cada momento, de ser feliz. El día de la despedida fue, un cúmulo de emociones. Abrazos, lágrimas, promesas de volver a vernos pronto. Fue difícil decir adiós, pero también nos llevamos con nosotros recuerdos inolvidables y la certeza de que los lazos familiares son indestructibles. Recuerdo que en el aeropuerto, antes de subir al avión, la madre de Kerem me abrazó y me dijo: Ande, gracias por hacer feliz a mi hijo. Eres parte de nuestra familia. Y yo, con el corazón lleno de emoción, le respondí: gracias a ustedes por recibirme con tanto cariño. Los quiero mucho. En resumen, el reencuentro con la familia de Kerem en Estados Unidos fue una experiencia inolvidable. Lleno de emociones, risas, momentos íntimos y aprendizaje. Me integré a la familia, compartimos momentos especiales, disfrutamos de la comida y fortalecimos los lazos familiares. Aprendí mucho sobre la importancia de la familia, sobre el amor, sobre el respeto, sobre la comunicación y sobre la importancia de disfrutar cada momento. Espero de corazón que este vídeo les haya gustado. Me encantaría saber qué opinan, así que déjenme sus comentarios abajo. Cuéntenme qué fue lo que más les gustó, si se identificaron con alguna experiencia, o si tienen alguna pregunta. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.